Una millonaria viuda de 32 años fue abandonada en una cita a ciegas en el restaurante más caro de Madrid. Era su primera cita en 3 años, desde la muerte de su esposo. Lo que pasó después no solo cambió su vida, sino que la salvó de la oscuridad que la había consumido durante 1000 días de luto. La noche en Madrid se extendía como un manto de terciopelo oscuro, salpicado por el fulgor de millones de luces que dibujaban el horizonte. El restaurante El Mirador, encaramado en una de las terrazas más exclusivas de la ciudad, se alzaba como un faro de opulencia. Sus ventanales panorámicos ofrecían una vista inigualable del skyline madrileño, donde los edificios de la Gran Vía brillaban con la intensidad de joyas incrustadas en la oscuridad. En una de las mesas más discretas, pero no por ello menos elegante, se encontraba Sofía Herrera. 32 años. Viuda desde hace exactamente 3 años, 2 meses y 14 días. No es que estuviera contando, pero su cuerpo lo recordaba. Cada célula de su ser recordaba el día en que el doctor le dijo que Alejandro no había sobrevivido al accidente. Su presencia en aquel restaurante era un acto de valentía desesperada, orquestado por sus 2 únicas amigas que se habían negado a abandonarla incluso cuando ella había intentado alejarlas. Laura y Carmen, sus compañeras desde la universidad, habían organizado esta cita a ciegas después de encontrarla en el suelo de su habitación en el 3er aniversario de la muerte de Alejandro, rodeada de fotos, incapaz de respirar, queriendo morir. Era su primera cita desde que Alejandro murió, su primera intentona de volver a vivir. Sofía lucía un vestido azul medianoche que Alejandro le había regalado para su último aniversario juntos. Habían celebrado 8 años de matrimonio en este mismo restaurante, en esta misma terraza, 3 meses antes del accidente que le arrebató la vida. El vestido había permanecido intacto en su armario durante 3 años, envuelto en plástico, como una reliquia sagrada que no se atrevía a tocar. Ponérselo esta noche había sido la decisión más difícil de su vida. Se había quedado frente al espejo durante 40 minutos, las lágrimas corriendo sin control, preguntándose si usarlo era honrar su memoria o profanarla, preguntándose si Alejandro la perdonaría por intentar seguir adelante, preguntándose si ella podría perdonarse a sí misma. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, exactamente como a Alejandro le gustaba. No llevaba las joyas ostentosas que él solía regalarle en cada ocasión especial. Solo 2 cosas. Su anillo de bodas, que se había negado rotundamente a quitarse a pesar de las insistencias de su suegra, quien le había dicho que era morboso, inapropiado, un obstáculo para seguir adelante. Y un pequeño colgante que contenía algunas de las cenizas de Alejandro, escondido bajo el vestido, presionado contra su corazón, como si al mantenerlo cerca pudiera sentirlo cerca todavía. Era una mujer de belleza serena, de rasgos delicados que alguna vez habían irradiado alegría. Pero sus ojos color avellana contaban una historia diferente, una historia de noches de insomnio, de almohadas empapadas en lágrimas, de gritos silenciosos en la ducha para que nadie la escuchara desmoronarse. Sofía había heredado todo cuando Alejandro murió. El imperio tecnológico que él había construido desde cero, valorado en 280 millones de euros. Las propiedades, las inversiones, las acciones, todo. Se había convertido en millonaria de la noche a la mañana, pero había perdido la única riqueza que realmente importaba. Había perdido al amor de su vida. Durante 3 años había funcionado en piloto automático. Se levantaba, iba a la oficina, tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados, regresaba a casa y se derrumbaba. Lloraba hasta quedarse dormida, despertaba gritando su nombre, buscaba su lado de la cama, solo para encontrarlo vacío y frío. Sus amigas
Después de 3 años de verla existir, pero no vivir, habían tomado una decisión drástica. La habían forzado a ir a terapia. Y su terapeuta, la doctora Ramírez, le había planteado una pregunta que la había destruido. Sofía, ¿qué crees que Alejandro querría para ti? La respuesta había sido clara, aunque dolorosa. Alejandro hubiera querido que ella viviera, no que existiera en un limbo de dolor eterno, sino que viviera, que riera, que amara otra vez. Pero saber lo que él hubiera querido y poder hacerlo eran dos cosas completamente diferentes. La cita a ciegas era el primer paso. Un paso aterrador. Un paso que se sentía como traición. El presunto caballero, un empresario del sector financiero según le habían dicho sus amigas, nunca apareció. Sofía había llegado al restaurante con el estómago revuelto de ansiedad. Había vomitado 2 veces antes de salir de casa. Había tenido 3 ataques de pánico en el coche de camino al restaurante. Su chofer, Miguel, que había trabajado para Alejandro durante 15 años, la había mirado por el espejo retrovisor con preocupación. «Señora Sofía, si no está lista, podemos volver a casa». El señor Alejandro entendería, pero esa era la cuestión. El señor Alejandro estaba muerto, y ella tenía que aprender a vivir sin su comprensión, sin su apoyo, sin su amor. «No, Miguel, necesito hacer esto». La hora transcurrió. Cada minuto se sentía como una eternidad. Sofía había pedido una copa de vino blanco, el mismo que solía compartir con Alejandro. Cada sorbo era una tortura, un recordatorio de todo lo que había perdido. Su mirada se dirigía hacia la puerta cada vez que se abría, el corazón acelerándose, una mezcla extraña de esperanza y terror. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta noche pudiera sentir algo que no fuera dolor. Terror de que si lo hacía, estaría traicionando la memoria del único hombre que había amado. El camarero se había acercado 3 veces. La primera vez, Sofía había sonreído débilmente y dicho que esperaba a alguien. La segunda vez, había comenzado a sentir pánico. La tercera vez, cuando vio la lástima en los ojos del camarero, algo dentro de ella se rompió. Esa lástima, esa maldita lástima que había visto en los ojos de todos durante 3 años, en las reuniones de la junta directiva, en las cenas familiares, en cada interacción social, la pobre Sofía, la joven viuda, la mujer rota que heredó una fortuna pero perdió todo lo que importaba. Su teléfono vibró contra la mesa. Un mensaje del empresario. «Lo siento mucho, Sofía. Ha surgido una situación de negocios urgente que requiere mi atención inmediata. No podré asistir esta noche, espero que lo entiendas. Ni siquiera una disculpa genuina, ni siquiera la decencia de avisar con tiempo, solo otra persona dejándola, abandonándola, confirmando lo que ya sabía en lo más profundo de su ser roto, que estaba sola, completamente, irrevocablemente sola». Sofía sintió que las paredes del restaurante se cerraban sobre ella. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Conocía esta sensación, ataque de pánico. Los había tenido cientos de veces en los últimos 3 años. Sus manos comenzaron a temblar. Agarró su copa de vino con tanta fuerza que por un momento pensó que se rompería. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se negó a darles el gusto. Ya había llorado suficiente, había llorado océanos. Había llorado hasta que su cuerpo no tenía más lágrimas que ofrecer, pero el dolor seguía ahí, siempre ahí, como una sombra que nunca la abandonaba. Estaba a punto de levantarse, de llamar a Miguel, de huir de este lugar que ahora se sentía como una tumba de expectativas muertas, cuando su mirada, buscando desesperadamente cualquier distracción del abismo que sentía abrirse en su pecho, se desvió hacia la mesa contigua. Y allí lo vio. Un hombre, tan fuera de lugar en aquel ambiente de lujo como ella, se sentía fuera de lugar en su propia vida. Sentado solo,
con una expresión en su rostro que Sofía reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que veía cada mañana en su propio espejo cuando tenía el valor de mirarse: dolor profundo, desesperación silenciosa, la mirada de alguien que estaba colgando de un hilo, tratando de no desmoronarse en público. El hombre de la mesa de al lado era un contraste chocante con todo lo que lo rodeaba. Vestía un uniforme de trabajo gris, el tipo de camisa robusta que habla de esfuerzo físico, de trabajo manual. Una placa en el bolsillo decía R. Navarro. Sus manos, grandes y callosas, mostraban la evidencia de su oficio: restos de grasa bajo las uñas, cortes pequeños en los nudillos, las manos de alguien que trabajaba con herramientas, que construía y reparaba cosas. Alejandro había sido así al principio, cuando Sofía lo conoció, antes de que la empresa despegara, cuando todavía trabajaba en su garaje, ensamblando prototipos con sus propias manos, antes de los trajes de diseñador y las reuniones en salas de juntas, cuando todavía era solo un soñador con manos manchadas y una sonrisa que iluminaba el mundo de Sofía. El hombre tenía el cabello castaño despeinado, no por estilo, sino por cansancio. Su rostro, aunque atractivo, estaba marcado por el agotamiento. Pero no era su apariencia física lo que capturó la atención de Sofía. Era la manera en que miraba su copa de vino, como si en ese líquido rojo estuvieran contenidas todas las respuestas a preguntas que no se atrevía a hacer, como si estuviera buscando escape, consuelo o simplemente la fuerza para seguir existiendo. Sus hombros estaban caídos, su postura derrotada, y en sus ojos, cuando brevemente levantó la mirada, Sofía vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Vio el mismo abismo que ella habitaba. Sofía lo observó durante varios minutos. Vio al camarero acercarse a su mesa, ofreciéndole el menú. Vio cómo el hombre negaba con la cabeza, murmurando algo sobre esperar a alguien. Vio la tensión en sus hombros, la manera en que sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la mesa. Y entonces vio algo más. Vio cómo el hombre sacaba discretamente su billetera, contaba los billetes que tenía y su rostro se descomponía. Pánico, vergüenza. El terror de alguien que se da cuenta de que está en un lugar que no puede permitirse, esperando a alguien que probablemente no vendrá. Sofía conocía ese tipo de pánico, no el pánico financiero. Ella nunca lo había experimentado, pero conocía el pánico de estar en el lugar equivocado, de sentirse completamente fuera de lugar, de querer desaparecer. Y en ese momento, algo cambió en Sofía. Por primera vez en 1095 días, sintió algo que no era su propio dolor. Sintió empatía, sintió conexión, sintió por un breve instante que tal vez no estaba completamente sola en este mundo cruel que había seguido girando incluso después de que su mundo se detuviera. Sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba cambiaría de opinión, Sofía se levantó de su mesa. Sus piernas temblaban, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pero siguió adelante. Caminó hacia la mesa del hombre, cada paso sintiéndose como una traición a Alejandro, cada paso sintiéndose como un acto de valentía imposible. El hombre estaba tan sumergido en su propio abismo que no la vio acercarse. Estaba mirando su teléfono, probablemente esperando un mensaje que explicara por qué su cita no había llegado. Probablemente esperando una disculpa que nunca llegaría. Sofía se inclinó ligeramente, su voz apenas un susurro tembloroso, cargado de 3 años de dolor y miedo y desesperación apenas contenida. «¿Tu cita tampoco llegó?», preguntó, y las palabras colgaron en el aire como una confesión, como una admisión de derrota compartida. El hombre levantó la cabeza bruscamente, el shock evidente en su rostro. Sus ojos, de un marrón cálido que contrastaba con el frío que Sofía sentía en su alma, se encontraron con los de ella. Y en ese momento,
En el silencio que se instaló entre dos extraños en un restaurante lleno de gente, algo inexplicable sucedió. Dos personas rotas se reconocieron, no con palabras, no con explicaciones, sino con esa comprensión profunda que solo existe entre quienes han visitado el mismo infierno. El hombre asintió lentamente, la vergüenza claramente visible en su rostro, mezclada con confusión sobre por qué esta mujer elegante, esta mujer que claramente pertenecía a este mundo de lujo, le estaba hablando. Sofía sonrió. No era una sonrisa de alegría. Alejandro había sido la última persona que la había hecho sonreír de verdad. Era una sonrisa triste, quebrada, pero genuina. La sonrisa de alguien que reconoce su propio dolor reflejado en otro. ¿Puedo sentarme?, preguntó, su voz ahora un poco más firme, aunque su mano temblaba visiblemente. Los primeros instantes fueron incómodos. El hombre, claramente intimidado por la presencia de Sofía, no sabía dónde mirar. Sus ojos se desviaban constantemente hacia sus manos manchadas, como si quisiera esconderlas. La vergüenza era palpable en cada uno de sus gestos. Sofía lo entendía. No era vergüenza por quién era, sino vergüenza por dónde estaba. Por estar en un lugar que no le correspondía, usando ropa de trabajo en un restaurante de alta cocina, sintiendo el peso de las miradas de los otros comensales. «Yo también fui abandonada», dijo Sofía de repente, su voz quebrándose en la última palabra. «Fue mi primera cita en 3 años». El hombre la miró, sorpresa evidente en su rostro. «Primera cita en 3 años», repitió, como si no pudiera creer que una mujer como ella hubiera pasado 3 años sin una cita. Sofía asintió, sintiendo las lágrimas amenazar nuevamente. «Desde que mi esposo murió», añadió, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Desde que perdí todo lo que importaba». El silencio que siguió fue absoluto. El ruido del restaurante se desvaneció. El hombre la miraba ahora con una expresión completamente diferente. Ya no había vergüenza en su rostro, solo comprensión profunda. «Lo siento mucho», dijo finalmente, su voz grave cargada de sinceridad. «No puedo ni imaginar». «No», interrumpió Sofía suavemente, «no puedes, nadie puede, a menos que lo hayas vivido». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Durante 3 años todos me han mirado con lástima. Todos me han tratado como si estuviera rota, como si fuera de cristal que podría romperse en cualquier momento. Y tienen razón. Estoy rota. Pero esta noche, en tu mirada, no vi lástima. Vi algo diferente». «¿Qué viste?», preguntó el hombre, su voz apenas un susurro. «Vi a alguien que entiende lo que es sentirse completamente solo en un lugar lleno de gente», respondió Sofía. «Vi a alguien que conoce el peso de la soledad, de la desilusión, del sentimiento de no pertenecer a ningún lugar». El hombre asintió lentamente, las lágrimas ahora visibles en sus ojos. «Me llamo Rafael», dijo finalmente. «Rafael Navarro. Tengo 36 años, soy mecánico. Y tienes razón, no pertenezco aquí». Hizo una pausa, la emoción clara en su voz. «Mi madre organizó esta cita. Después de 3 años de verme trabajar hasta el agotamiento, de verme llegar a casa solo, de verme existir pero no vivir. Le pidió a una amiga que me presentara a alguien. Una enfermera del hospital, me dijo. Se rió amargamente. Debí saber que no vendría. ¿Quién querría salir con un mecánico que apenas puede pagar una copa de vino en un lugar como este?» Sofía extendió su mano a través de la mesa y tocó suavemente la mano de Rafael. Él se sobresaltó por el contacto, pero no la retiró. «Yo quiero», dijo Sofía simplemente, «yo quiero hablar con un mecánico que está aquí porque su madre lo ama. Yo quiero hablar con alguien real, con alguien que no me mire y solo vea dinero o lástima».
Rafael la miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Me llamo Sofía», continuó ella. «Sofía Herrera. Tengo 32 años. Soy viuda. Heredé una empresa de tecnología valorada en 280 millones de euros cuando mi esposo murió. Y a pesar de toda esa riqueza, en los últimos 3 años he sido la persona más pobre del mundo, porque perdí lo único que realmente importaba. Las lágrimas corrían ahora libremente por su rostro. Así que no, Rafael, no me importa que seas mecánico. No me importa que no puedas pagar este restaurante ridículamente caro. Lo que me importa es que en tu mirada vi algo que no había visto en 3 años. Vi humanidad real. Vi dolor genuino. Vi a alguien que, como yo, está tratando desesperadamente de sobrevivir cada día. Rafael también lloraba ahora, las lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro. «No sé qué decir», admitió. «No digas nada», respondió Sofía. «Solo quédate, por favor, porque esta noche ambos fuimos abandonados. Pero tal vez, solo tal vez, podemos estar abandonados juntos». Rafael asintió, incapaz de hablar. Y así comenzó una conversación que cambiaría ambas vidas para siempre. No fue una conversación ligera o superficial. Fue una exploración profunda de dolor, de pérdida, de esperanza frágil. Rafael le contó sobre su padre, sobre cómo había muerto 3 años atrás, dejándole un taller mecánico en Vallecas y una montaña de deudas. Le contó sobre las interminables horas de trabajo, sobre la lucha constante por mantener vivo el legado de su padre en un mundo que favorecía a los grandes talleres corporativos. Le contó sobre la soledad que lo consumía, sobre regresar cada noche a un apartamento vacío, sobre comidas solitarias frente al televisor. Le contó sobre cómo había estado a punto de cancelar esta cita porque no podía permitirse estar aquí, pero su madre había insistido tanto, había puesto tal esperanza en sus ojos que no había tenido corazón para decirle que no. «Y ahora», dijo con voz quebrada, «estoy sentado aquí, en un restaurante que cuesta más de lo que gano en una semana, sin la mujer que se suponía debía conocer, pero con una heredera millonaria que por alguna razón decidió hablarme». Se rió amargamente. «Es como una broma cósmica cruel». «No es cruel», dijo Sofía suavemente. «Es destino». Y entonces fue el turno de Sofía. Y por primera vez en 3 años habló verdaderamente sobre Alejandro. No la versión sanitizada que compartía en reuniones de negocios. No las generalidades que ofrecía cuando alguien preguntaba, sino la verdad cruda, dolorosa, hermosa. Le contó cómo había conocido a Alejandro en la universidad. Cómo él era un genio de la tecnología trabajando en su garaje y ella, una estudiante de administración de empresas que se había enamorado de sus sueños incluso antes de enamorarse de él. Cómo habían construido la empresa juntos, desde cero, durmiendo en el suelo de la oficina, comiendo ramen durante meses, apostando todo en una visión que todos decían que era imposible. Le contó sobre los 8 años de matrimonio. No perfectos, porque nada es perfecto, pero felices. Profundamente, completamente felices. Y luego le contó sobre el accidente, sobre cómo Alejandro había salido a una reunión de negocios en Barcelona, sobre cómo su avión privado había experimentado una falla mecánica, sobre cómo nadie había sobrevivido, sobre cómo ella había recibido la llamada mientras estaba en una reunión de la junta directiva, discutiendo estrategias de expansión, sobre cómo el mundo se había detenido en ese momento, sobre cómo cada día desde entonces había sido una batalla por simplemente respirar. «Durante 3 años», dijo Sofía, su voz apenas un susurro, «he dirigido la empresa que construimos juntos. He tomado decisiones que afectan a miles de empleados. He cerrado acuerdos de millones de euros, pero cada noche regreso a una casa vacía, a una cama donde su lado permanece intacto, a una vida que se siente como una mentira.
Se limpió las lágrimas con una servilleta. Esta cita esta noche fue idea de mis amigas. Me obligaron a venir. Me dijeron que Alejandro hubiera querido que siguiera adelante, que viviera, que fuera feliz otra vez. Hizo una pausa, su voz quebrándose completamente. Pero no sé cómo hacer eso, Rafael. No sé cómo vivir sin él. No sé cómo ser Sofía sin Alejandro. Y esta noche, cuando el empresario me abandonó, sentí que el universo me estaba diciendo algo, que estoy destinada a estar sola, que tuve mi oportunidad de felicidad y la perdí, y ahora lo único que puedo hacer es existir. Rafael extendió ambas manos a través de la mesa y tomó las de Sofía. Sus manos grandes y callosas envolvieron las delicadas manos de ella. Sofía, dijo con voz firme pero gentil, no sé mucho sobre destino, no sé mucho sobre cómo superar pérdidas como la tuya, pero sé esto. El hecho de que estemos sentados aquí, dos personas abandonadas, en un restaurante ridículamente caro, encontrándose por casualidad, esto no se siente como el universo diciéndote que estás destinada a estar sola. Hizo una pausa. Esto se siente como el universo dándonos a ambos una segunda oportunidad. Sofía lo miró, sus ojos encontrándose con los de él, y por primera vez en 3 años sintió algo que había creído muerto para siempre. Sintió esperanza. La conversación se extendió durante horas. El restaurante comenzó a vaciarse. Las luces se atenuaron. El personal empezaba a limpiar las otras mesas, pero Sofía y Rafael permanecieron, perdidos en su propio mundo de confidencias compartidas. Hablaron de sus miedos. Rafael admitió que estaba a 2 meses de perder el taller de su padre, que las deudas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas, que había pensado en rendirse más veces de las que podía contar. Sofía admitió que había considerado vender la empresa, que algunos días apenas podía levantarse de la cama, que había tenido pensamientos oscuros en sus momentos más bajos, que el colgante con las cenizas de Alejandro que llevaba al cuello era tanto un consuelo como un peso. Hablaron de sus arrepentimientos. Rafael se arrepentía de no haber pasado más tiempo con su padre antes de que muriera, de todas las conversaciones no tenidas, de todas las veces que el trabajo había sido más importante que la familia. Sofía se arrepentía de la última pelea que tuvo con Alejandro antes de que subiera a ese avión. Una pelea tonta sobre si deberían expandir la empresa a Asia o consolidar primero en Europa. Una pelea que había terminado con palabras afiladas y sin un beso de despedida. Una pelea cuyo último intercambio había sido frustración en lugar de amor. Nunca le dije que lo amaba antes de que se fuera, confesó Sofía, su voz quebrada. Nuestra última conversación fue una discusión sobre estrategia corporativa. Y ahora, cada día, me despierto sabiendo que las últimas palabras que me dijo fueron de frustración, no de amor. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo vivo con eso, Rafael? ¿Cómo vivo sabiendo que nunca podré decirle que lo amo una última vez? Rafael se levantó de su silla y rodeó la mesa. Sin pedir permiso, abrazó a Sofía, y ella, por primera vez en 3 años, se permitió desmoronarse completamente en los brazos de alguien. Los sollozos que salieron de ella eran profundos, desgarradores, 3 años de dolor que finalmente encontraba salida. El personal del restaurante los miraba, pero Rafael los ignoró, sosteniendo a esta mujer rota, ofreciéndole el único consuelo que tenía, su presencia. Cuando finalmente se calmó, Sofía se separó, avergonzada. «Lo siento», murmuró. «No sé qué me pasó». «No te disculpes», dijo Rafael firmemente. «Nunca te disculpes por sentir». Se arrodilló frente a ella, sus ojos nivelados con los de ella. «Sofía, no puedo decirte que el dolor desaparecerá. No puedo decirte que olvidarás a Alejandro o que dejarás de extrañarlo.
pero puedo decirte esto. El hecho de que estés aquí, que hayas venido esta noche a pesar del terror, que hayas tenido el valor de sentarte conmigo y compartir tu dolor, eso no es traicionar su memoria, eso es honrarla. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Alejandro no hubiera querido que dejaras de vivir, continuó Rafael. Ningún hombre que realmente amara a su esposa querría eso. Hubiera querido que recordaras el amor que compartieron, sí, pero también que encontraras una manera de seguir adelante, no para reemplazarlo, porque nadie puede ser reemplazado, sino para vivir la vida plena que él ya no puede vivir. Sofía lo miró durante un largo momento. «¿Cómo eres tan sabio?», preguntó con una pequeña sonrisa a través de las lágrimas. «No soy sabio», respondió Rafael con una sonrisa triste. «Solo soy alguien que entiende la pérdida y que ha aprendido dolorosamente que vivir con culpa por estar vivo es la peor forma de honrar a quienes perdimos». El camarero finalmente se acercó, su expresión una mezcla de compasión y la necesidad profesional de cerrar el restaurante. «Disculpen, señores, pero estamos cerrando. Necesito traerles la cuenta». Rafael se puso de pie rápidamente, el pánico inmediatamente visible en su rostro. Sofía vio cómo sus manos se movían hacia su billetera, cómo contaba mentalmente cuánto había consumido, cómo el color desaparecía de su rostro al darse cuenta de que no tenía suficiente. «Yo me encargo», dijo Sofía rápidamente. «No», comenzó Rafael, pero Sofía lo interrumpió. «Rafael, por favor, déjame hacer esto, no como caridad, no como la millonaria ayudando al pobre mecánico, sino como dos personas que se encontraron cuando más lo necesitaban. Déjame hacer esto por nosotros». Rafael la miró durante un largo momento, el conflicto claro en su rostro, su orgullo versus la realidad de su situación. Finalmente, asintió, la vergüenza aún visible pero aceptando. Sofía sacó su tarjeta y pagó sin mirar el monto. 450 euros. Una cantidad insignificante para ella, pero que representaba probablemente una semana de trabajo para Rafael. Mientras salían del restaurante, el aire fresco de la noche de Madrid los golpeó. Sofía se estremeció, no por el frío, sino por la realidad de lo que acababa de pasar. Había compartido más con este extraño en 3 horas de lo que había compartido con cualquiera en 3 años. «Rafael», comenzó, su voz incierta. «No sé qué es esto. No sé qué estamos haciendo. Pero no quieres que termine aquí», completó Rafael. Sofía asintió. «No quiero que termine aquí». Rafael sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Entonces no lo hagamos. Sofía, sé que nuestros mundos son completamente diferentes. Sé que tú vives en un universo de millones y yo apenas puedo pagar el alquiler. Sé que tú diriges un imperio y yo apenas puedo mantener vivo un pequeño taller. Pero esta noche encontré algo que había perdido hace mucho tiempo». «¿Qué encontraste?», preguntó Sofía suavemente. «Conexión humana real», respondió Rafael. «Sin juegos, sin pretensiones, sin máscaras. Y no quiero perder eso». Sofía sentía las lágrimas amenazar nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo que no había sentido en 3 años. Posibilidad. «Me gustaría verte otra vez», dijo, su voz apenas un susurro. «Si tú quieres». Rafael se rió suavemente. «Sofía, eres una heredera millonaria que podría tener a cualquier hombre del mundo. ¿Por qué querrías ver a un mecánico de Vallecas?» «Porque», respondió Sofía acercándose a él, «eres la primera persona en 3 años que no me ha mirado con lástima. Eres la primera persona que me ha visto como Sofía, no como la pobre viuda. Eres la primera persona con la que he podido ser honesta sobre mi dolor sin sentirme juzgada». Tomó su mano. «Y porque cuando estoy contigo, por primera vez desde que Alejandro murió, no me siento completamente sola». Rafael apretó su mano. «Mañana», dijo,
Ven a mi taller mañana. Quiero que veas mi mundo, Sofía. No el mundo que crees que debería impresionarte, sino mi mundo real. Y entonces decides si esto es algo que quieres explorar. Sofía asintió. Dame la dirección. Rafael le dio la dirección del taller en Vallecas. Luego, en un momento de impulso que sorprendió a ambos, la besó suavemente en la mejilla. Gracias, Sofía, susurró, por verme, por no huir, por ser real. Gracias a ti, respondió ella, su mano tocando su mejilla donde él la había besado, por darme esperanza otra vez. Se separaron entonces, Rafael caminando hacia la estación de metro, Sofía hacia donde Miguel esperaba con el coche. Pero ambos se volvieron una última vez, sus miradas encontrándose a través de la distancia, una promesa silenciosa colgando en el aire nocturno de Madrid. Esto no termina aquí. Esa noche, Sofía regresó a su casa vacía. La mansión de 6 habitaciones que había compartido con Alejandro, que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos. Pero por primera vez en 3 años, cuando entró a su habitación, no se derrumbó inmediatamente. Se sentó en el borde de la cama, en el lado de Alejandro, algo que nunca se había permitido hacer. Tocó la almohada que había mantenido intacta durante 3 años. Alejandro, susurró en la oscuridad, no sé si puedes escucharme, no sé si hay algo después de esto, pero necesito decirte algo. Las lágrimas comenzaron a caer, pero continuó. Esta noche conocí a alguien, y no sé qué significa. No sé si esto es traición o es supervivencia, pero por primera vez desde que te perdí sentí algo que no era dolor. Y tengo tanto miedo, Alejandro. Tengo miedo de olvidarte. Tengo miedo de seguir adelante. Tengo miedo de que si permito que entre un ápice de felicidad esté traicionando lo que tuvimos. Se acostó en la cama, abrazando la almohada de Alejandro. Pero también estoy cansada de solo existir. Estoy cansada de despertar cada día, deseando no haberlo hecho. Estoy cansada de sentir que morí contigo en ese avión. Cerró los ojos. Así que voy a intentar algo. Voy a intentar vivir otra vez. No porque no te ame, no porque te haya olvidado, sino porque me amaste lo suficiente como para querer que yo fuera feliz, incluso si no podías estar aquí para verlo. Y por primera vez en 3 años, Sofía durmió toda la noche sin despertar gritando. A la mañana siguiente, Sofía se despertó con una sensación extraña. Tardó un momento en identificarla. Anticipación. Tenía algo que esperar. Algo más que otra reunión de negocios sin sentido, otra decisión corporativa que no le importaba. Se vistió deliberadamente diferente. No el traje de diseñador que usaba para las reuniones de la junta, no el vestido elegante que usaba para eventos sociales, sino jeans simples, una blusa de algodón, zapatillas deportivas. Miguel la miró con sorpresa cuando le dio la dirección de Vallecas. Vallecas, señora Sofía. Sí, Miguel, Vallecas. El viaje a través de Madrid fue revelador. Desde su vecindario de lujo en Salamanca hasta las calles trabajadoras de Vallecas, 2 mundos completamente diferentes, separados por solo unos kilómetros, pero que podrían haber sido universos enteros. El taller mecánico de Rafael era exactamente lo que esperaba, y nada como lo había imaginado. Estaba ubicado en una calle estrecha, flanqueada por edificios modestos y pequeños negocios familiares. El letrero decía Taller Navarro e Hijo en letras, que claramente habían visto mejores días. Rafael estaba afuera, esperándola. Cuando el lujoso coche de Sofía se detuvo frente al taller, ella vio la mirada de shock en su rostro. «¿Viniste?», dijo, y había genuina sorpresa en su voz. «Te dije que vendría», respondió Sofía, saliendo del coche. Miró alrededor del vecindario, tomándolo todo. La panadería familiar en la esquina, los niños jugando fútbol en la calle, las mujeres mayores sentadas en los balcones, observando la vida pasar. «Es perfecto», dijo, y lo decía en serio. Rafael se rió nerviosamente.
Es Vallecas. Definitivamente no es tu vecindario. No, concordó Sofía. Es mejor, es real. Rafael la guió dentro del taller. El espacio era modesto pero limpio, organizado, herramientas colgando en paneles, coches en diferentes etapas de reparación. Y en la pared del fondo, una foto enmarcada de un hombre mayor con un joven Rafael, ambos sonriendo cubiertos de grasa. ¿Tu padre?, preguntó Sofía acercándose a la foto. Rafael asintió, su voz cargada de emoción. El día que completé mi primera reparación solo, tenía 16 años. Él estaba tan orgulloso. Sofía estudió la foto, viendo el amor evidente entre padre e hijo. Se parecen, comentó suavemente. Lo sé, respondió Rafael. Cada vez que me miro en el espejo, lo veo. A veces es reconfortante, a veces es doloroso. Entiendo, dijo Sofía, y realmente lo hacía. Se volvió hacia él. Muéstrame, enséñame qué haces. Rafael parpadeó, confundido. ¿Qué? ¿Tu trabajo? Enséñame. Quiero entender tu mundo, Rafael. Sofía, son las 10 de la mañana y no me importa la hora, interrumpió Sofía. Enséñame. Así que Rafael le mostró. La guió a través de los diferentes coches en reparación, explicándole los problemas, las soluciones, la mecánica de cómo funcionaba todo. Sofía escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes. Alejandro hubiera amado esto, dijo Sofía de repente, mientras Rafael le explicaba un motor. Rafael se detuvo, mirándola. «Tu esposo». Sofía asintió, una sonrisa triste en su rostro. Era ingeniero, amaba entender cómo funcionaban las cosas. Pasaba horas desarmando dispositivos solo para ver sus componentes internos. Hubiera pasado días aquí contigo, fascinado. Hizo una pausa. Construyó nuestra empresa desde cero, literalmente, en un garaje no muy diferente a este taller, con sus propias manos, ensamblando prototipos, resolviendo problemas. Su voz se quebró ligeramente. Era brillante. Y murió demasiado joven. Rafael dejó la herramienta que estaba sosteniendo y se acercó a ella. «Háblame de él», dijo suavemente, «si quieres». Y Sofía lo hizo. Durante las siguientes horas, mientras estaban sentados en el pequeño espacio de descanso del taller, Sofía le contó a Rafael sobre Alejandro. No con dolor paralizante, sino con amor nostálgico. Le contó las historias divertidas, cómo Alejandro había tratado de cocinar para su primer aniversario y casi había incendiado la cocina. Cómo había aprendido a bailar salsa solo para sorprenderla en su boda. Cómo odiaba las mañanas, pero siempre se levantaba temprano para prepararle café. Le contó las historias tiernas. Cómo Alejandro le leía en voz alta antes de dormir. Cómo dejaba notas de amor escondidas en lugares aleatorios para que ella las encontrara. Cómo la llamaba su estrella del norte. Y le contó las historias difíciles. Cómo Alejandro había luchado con la ansiedad a medida que la empresa crecía. Cómo había tenido ataques de pánico antes de presentaciones importantes, cómo a veces se cerraba emocionalmente cuando estaba estresado. Era imperfecto, dijo Sofía finalmente. Nuestra relación no era perfecta, pero era nuestra y era real. Miró a Rafael. Y durante 3 años he tenido miedo de honrar eso. He tenido miedo de que si admito que no era perfecto, de alguna manera estoy traicionando su memoria. Pero la verdad es que lo amo más por sus imperfecciones, porque esas imperfecciones lo hacían humano. Rafael tomó su mano. Gracias por compartir eso conmigo. Gracias por escuchar, respondió Sofía. Por no actuar como si hablar de él fuera inapropiado, o como si tuviera que fingir que no existió para seguir adelante. Nunca haría eso, dijo Rafael firmemente. Alejandro es parte de quien eres, Sofía, y si vamos a explorar esto, lo que sea que esto sea, necesito entender todas las partes de ti, incluyendo la parte que siempre amará a tu esposo.
Sofía sintió algo derretirse dentro de ella. La tensión que había estado llevando, el miedo de que cualquier hombre nuevo requeriría que ella borrara a Alejandro de su historia. El momento fue interrumpido por una mujer mayor entrando al taller. Tenía el cabello gris recogido en un moño y su rostro mostraba líneas de preocupación profundas. «Rafael, ¿estás?» La mujer se detuvo en seco al ver a Sofía. «Mamá», dijo Rafael levantándose rápidamente. «¿Qué haces aquí?» La madre de Rafael miró a Sofía con una mezcla de confusión y desconfianza. «Vi un coche lujoso afuera y me preocupé», explicó. «No esperabas visitas». Se volvió hacia Sofía, estudiándola. «¿Y tú eres?» «Soy Sofía», respondió Sofía, extendiendo su mano. «Conocí a Rafael anoche, en el restaurante». La expresión de Carmen Navarro, la madre de Rafael, cambió inmediatamente, una mezcla de alivio y sorpresa. «¿Tú eres la enfermera?», preguntó. «No», comenzó Sofía, pero Rafael la interrumpió. «Mamá, la enfermera nunca apareció». «Sofía, ella». Sus ojos buscaron los de Sofía, buscando permiso para compartir su historia. Sofía asintió. «Yo también fui abandonada en una cita a ciegas», explicó Sofía, «en la mesa de al lado de Rafael. Y decidimos que estar abandonados juntos era mejor que estar abandonados solos». Carmen estudió a Sofía con ojos que habían visto demasiado, que conocían el dolor, que entendían la pérdida. «Y esta mañana viniste a Vallecas», dijo Carmen. «No era una pregunta, sino una observación. Vine a ver el taller de Rafael», confirmó Sofía, «a entender su mundo». Carmen miró entre su hijo y esta mujer extraña, viendo algo en sus caras que la hizo pausar. «Rafael, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo finalmente. «En privado». Rafael miró a Sofía con disculpa. «Estaré bien», dijo Sofía con una pequeña sonrisa. Rafael y su madre salieron del área de descanso. Sofía podía escuchar sus voces elevándose del otro lado de la pared. Aunque no podía distinguir las palabras exactas, estaba sentada sola mirando alrededor del pequeño espacio, una cafetera vieja, un microondas que había visto mejores días, una mesa de plástico con sillas desparejadas, todo tan diferente de su mundo de lujo. Y sin embargo, se sentía más cómoda aquí que en cualquier reunión de la junta directiva en su torre corporativa. Después de varios minutos, Rafael regresó. Su expresión era tensa. «¿Todo bien?», preguntó Sofía. Rafael se sentó frente a ella. Sus manos se movieron nerviosamente. «Sofía, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo». «Por supuesto». Rafael respiró profundamente. «Mi madre me acaba de informar algo. Algo que yo no sabía». Hizo una pausa, el conflicto claro en su rostro. «Tu empresa Herrera Tech está en proceso de comprar este terreno para desarrollo urbano. Han estado presionando a todos los propietarios en esta calle para vender, ofreciendo precios por debajo del mercado con amenazas implícitas de que si no vendemos, encontrarán formas legales de forzarnos a salir». Sofía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». Rafael sacó un sobre de su bolsillo. «Llegó hace 3 semanas. Una oferta de compra. De Herrera Tech, por mucho menos de lo que vale este lugar. Este taller que mi padre construyó durante 30 años. Este legado que he estado luchando por mantener vivo». Su voz se elevó ligeramente. «Y ahora descubro que la mujer que conocí anoche, la mujer en la que empecé a confiar, es de la empresa que está tratando de destruir todo lo que me queda de mi padre». Sofía se puso de pie, el pánico apoderándose de ella. «Rafael, no sabía. Te juro que no sabía». «¿Cómo no sabías?», preguntó Rafael, frustración y dolor en su voz. «Es tu empresa. Tengo 120 proyectos de desarrollo en marcha», explicó Sofía desesperadamente. «Docenas de gerentes, equipos completos dedicados a expansión urbana».
No reviso cada propiedad individual, cada negociación, así que tu empresa destruye vidas y ni siquiera te molestas en saber, interrumpió Rafael, levantándose también. No es así, gritó Sofía. Alejandro nunca hubiera aprobado esto. Él construyó la empresa con valores de responsabilidad social. Después de que murió, he estado en piloto automático. He firmado lo que me ponen frente a mí, porque cada decisión me recuerda que él no está aquí para tomarla conmigo. Las lágrimas corrían ahora por su rostro. Pero tienes razón, es mi responsabilidad y lo detendré ahora mismo. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Rafael, por favor, créeme, no sabía, y ahora que lo sé, lo arreglaré. Rafael la miraba, el conflicto desgarrándolo. Quería creerle. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero el dolor de la traición, incluso no intencional, era profundo. «¿Cómo sé que no viniste aquí con un plan?», preguntó, su voz ahora más baja, pero no menos dolorida. «¿Cómo sé que anoche no fue simplemente investigación antes de destruirnos? Porque perdí a mi esposo, Rafael», dijo Sofía, su voz quebrándose completamente. «Porque he pasado 3 años deseando estar muerta. Porque anoche, cuando hablé contigo, fue la primera vez en 1000 días que sentí algo parecido a esperanza». Se acercó a él. «Y porque voy a demostrarte que esto es real, ahora mismo». Marcó el número de su director de operaciones. Contestó en el primer tono. «Carlos, necesito que canceles inmediatamente el proyecto de desarrollo en Vallecas. El taller Navarro y todas las propiedades circundantes. Cancela las ofertas de compra. Retira cualquier presión legal. Hazlo ahora». Hubo una pausa. Objeciones del otro lado de la línea. «No me importa», interrumpió Sofía. «Acabo de decirte que canceles. Eso significa ahora. Y Carlos, quiero que en mi escritorio mañana a primera hora esté un informe completo de todos nuestros proyectos de desarrollo urbano que involucren desplazamiento de pequeños negocios. Todos. Más objeciones. Sofía, eso podría costar a la empresa 20 millones de euros», dijo Carlos, su voz audible incluso para Rafael. «Entonces, que cueste 20 millones», respondió Sofía con firmeza. «O te busco un director de operaciones que entienda que cuando doy una orden, se cumple. Tu elección». Colgó el teléfono y miró a Rafael. «Ya está. El proyecto está cancelado». Rafael la miraba con una mezcla de shock y algo más. Algo que no se atrevía a identificar todavía. «Acabas de perder 20 millones de euros», dijo. «No los perdí», respondió Sofía. «Los invertí en hacer lo correcto, en proteger el legado de tu padre, en demostrar que mis palabras no son vacías». Hizo una pausa. «Y Rafael, hay algo más que necesito hacer». «¿Qué?». Sofía se sentó nuevamente, tomando su teléfono. «Quiero transferir la propiedad de este terreno a tu nombre, sin hipoteca, sin deuda, para que nunca más tengas que preocuparte por perderlo». «No», dijo Rafael inmediatamente. «No puedo aceptar eso». «No es caridad», explicó Sofía. «Es justicia. Mi empresa intentó quitártelo. Yo lo estoy devolviendo». Rafael negó con la cabeza. «Sofía, eso debe costar millones». 2 millones aproximadamente, confirmó Sofía, más honorarios legales. ¿Pero qué son 2 millones contra la posibilidad de algo real? Contra la posibilidad de que lo que empecé a sentir anoche no muera por un error que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Rafael se dejó caer en una silla, abrumado. «No sé qué decir». «Di que confías en mí», dijo Sofía. «Di que a pesar de este desastre, me darás una oportunidad de demostrarte que esto es real». Rafael la miró durante un largo momento. Vio las lágrimas en sus ojos, vio la vulnerabilidad, la desesperación, el miedo de perder esta conexión que ambos habían encontrado, y vio algo más.
Vio a alguien que, como él, estaba tratando desesperadamente de sobrevivir. Alguien que había cometido errores, sí, pero que estaba dispuesta a corregirlos sin importar el costo. «Estás completamente loca», dijo finalmente, pero había afecto en su voz. «Ya me lo han dicho», respondió Sofía con una pequeña sonrisa a través de las lágrimas. «Acabas de perder millones de euros en una sola llamada. Los invertí en nosotros», corrigió Sofía, «en la posibilidad de nosotros». Rafael se rió, una risa que era mitad sollozo. «Mi madre tenía razón. Eres lo suficientemente tonta y valiente como para que esto funcione». «¿Eso es un sí?», preguntó Sofía, esperanza en su voz. «Es un sí aterrador», respondió Rafael. «Es un sí complicado. Es un sí que probablemente terminará en desastre. Pero sí, te daré una oportunidad». Sofía se levantó y lo abrazó con fuerza, y Rafael le devolvió el abrazo, sintiendo algo que no había sentido en 3 años, la posibilidad de no estar solo. Cuando se separaron, Rafael tenía lágrimas en los ojos. «Pero Sofía, necesito que entiendas algo», dijo, su voz seria. «Si vamos a intentar esto, necesito saber que no soy tu proyecto, que no soy la forma en que superas la culpa de tu empresa, que no soy tu manera de llenar el vacío que Alejandro dejó». Hizo una pausa. «Necesito saber que me ves a mí, a Rafael, no a una distracción o un reemplazo». Sofía tomó su rostro entre sus manos. «Rafael, escúchame. Nadie puede reemplazar a Alejandro. Nadie puede llenar ese vacío, porque ese vacío tiene la forma de él. Pero tú has creado tu propio espacio en mi vida, no llenando un vacío, sino abriendo una nueva posibilidad». Sus ojos se encontraron. «Te veo, Rafael Navarro. Veo al hombre que ama a su padre lo suficiente como para sacrificarlo todo por su legado. Veo al hombre que tiene el coraje de ser vulnerable. Veo al hombre que me escuchó hablar de mi esposo muerto sin sentirse amenazado. Veo al hombre que entiende que el amor no es cero suma, que amar a Alejandro no significa que no puedo tener espacio para alguien más». Las lágrimas corrían por ambos rostros ahora. «Así que sí, te veo, y quiero ver más, si me dejas». Rafael asintió, incapaz de hablar. Los siguientes meses fueron un viaje de descubrimiento y sanación para ambos. No fue fácil, nada que valiera la pena lo era. Sofía enfrentó la ira de su junta directiva por cancelar los proyectos de desarrollo. Tuvo que defender su decisión en múltiples reuniones acaloradas, explicando que bajo su liderazgo, Herrera Tech volvería a los valores que Alejandro había establecido. Algunos miembros de la junta renunciaron, algunos inversores retiraron su apoyo, pero Sofía se mantuvo firme. «Esta empresa», dijo en una reunión particularmente tensa, «fue construida por un hombre que creía que el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Mi esposo nunca hubiera aprobado desplazar familias y pequeños negocios en nombre de las ganancias. Y mientras yo esté a cargo, nosotros tampoco lo haremos». Rafael enfrentó su propio conjunto de desafíos. Sus amigos lo cuestionaban sobre su relación con una millonaria. Algunos lo acusaban de haberse vendido, de haber olvidado de dónde venía. Pero Rafael también se mantuvo firme. «Sofía no es su dinero», les dijo. «Es una mujer que perdió al amor de su vida y está tratando de encontrar una manera de vivir otra vez. Y si puedo ayudarla con eso, si puedo ser parte de su sanación, mientras ella es parte de la mía, entonces eso es lo que voy a hacer». Sofía comenzó terapia seria. Sesiones semanales con la doctora Ramírez, trabajando a través del duelo que había reprimido durante 3 años. Aprendiendo que honrar la memoria de Alejandro no significaba martirizar su propia felicidad. Rafael, a su vez, comenzó a aceptar pequeñas ayudas de Sofía. No dinero, sino conocimiento. Sofía le ayudó a reestructurar las finanzas del taller,
a encontrar créditos comerciales con mejores tasas, a desarrollar una estrategia de marketing que respetaba la naturaleza familiar del negocio mientras lo hacía más competitivo. Y lentamente el taller comenzó a prosperar. No porque Sofía lo rescatara, sino porque Rafael ahora tenía la estabilidad y el apoyo para hacer crecer lo que su padre había construido. Construyeron su relación en equilibrio cuidadoso. Sofía vendió la mansión que había compartido con Alejandro. Un paso doloroso, pero necesario. Compró un apartamento más pequeño, más manejable, un lugar que podía ser suyo sin el peso de los fantasmas. Rafael expandió lentamente el taller, contratando 2 empleados, permitiéndose finalmente descansar ocasionalmente. Y juntos encontraron un ritmo: cenas simples en restaurantes de barrio, largas conversaciones sobre todo y nada, momentos de silencio cómodo donde no se necesitaban palabras. Sofía aprendió a hablar de Alejandro sin derrumbarse. Rafael escuchaba sus historias, aprendía sobre el hombre que había sido, entendía el amor que habían compartido. Y Rafael compartió sus propias historias de su padre, de su madre, de sus miedos y esperanzas. Construyeron algo nuevo, no un reemplazo de lo que habían perdido, sino algo diferente, algo que honraba el pasado mientras miraba hacia el futuro. 6 meses después de aquella primera noche en el mirador, Rafael le pidió a Sofía que lo acompañara a algún lugar especial. Condujeron fuera de Madrid, a un pequeño pueblo en las montañas. Rafael la guió a un cementerio tranquilo, flores silvestres creciendo entre las lápidas. Se detuvieron frente a una tumba simple, el nombre de su padre grabado en piedra. «Papá», dijo Rafael en voz baja, «quiero que conozcas a alguien. Esta es Sofía, y ella es importante para mí». Miró a Sofía tomando su mano. «Sé que no es lo tradicional. Sé que probablemente te preguntarías qué está haciendo una millonaria con tu hijo el mecánico. Pero papá, ella me ve, realmente me ve, y me hace querer ser mejor, más fuerte, más valiente». Su voz se quebró. «Y creo que te hubiera gustado, porque a pesar de todo su dinero, entiende el valor del trabajo honesto, entiende el amor, entiende la pérdida». Sofía apretó su mano, lágrimas en sus ojos. Luego, Sofía habló. «Señor Navarro, no lo conocí, pero veo su legado cada día en su hijo. Veo la dignidad con la que Rafael vive. Veo el amor con el que mantiene vivo su taller. Veo el hombre que usted ayudó a criar». Hizo una pausa. «Y quiero que sepa que cuidaré de él, no con dinero, aunque lo tengo, sino con respeto, con honestidad, con el mismo amor inquebrantable que usted le mostró». Se quedaron allí durante un largo tiempo, 3 personas conectadas a través del amor y la pérdida. Cuando finalmente regresaron al coche, Rafael se volvió hacia Sofía. «Hay otro lugar al que necesito llevarte», dijo. Sofía asintió, confiando. Condujeron de regreso a Madrid, pero esta vez a un cementerio diferente. Uno más grande, más formal. Sofía supo inmediatamente a dónde iban. La tumba de Alejandro era elegante, como todo lo que él había sido. Mármol negro con letras doradas. Flores frescas que Sofía mandaba poner cada semana. Rafael se quedó atrás, dándole a Sofía espacio, pero ella tomó su mano, jalándolo hacia adelante. «No», dijo firmemente, «ven conmigo». Se pararon juntos frente a la tumba. Sofía respiró profundamente. «Alejandro», comenzó, su voz temblorosa pero firme, «quiero que conozcas a Rafael». Las lágrimas corrían por su rostro. «Sé que esto probablemente te resulte extraño. Sé que nunca imaginaste que habría alguien más después de ti. Pero, amor, me dejaste. No porque quisieras, pero me dejaste. Y durante 3 años estuve perdida sin ti». Su voz se quebró. «Pero Rafael, él me encontró. O tal vez yo lo encontré a él. Y amor, él no está tratando de reemplazarte. Nadie podría.
pero me está ayudando a vivir otra vez. Me está recordando que el dolor no tiene que ser todo lo que soy. Miró a Rafael, luego de vuelta a la tumba. Así que necesito tu bendición, Alejandro. Necesito saber que está bien seguir adelante, que está bien que mi corazón, que pensé que había muerto contigo, esté empezando a latir otra vez. Rafael, con lágrimas en sus propios ojos, habló entonces. Señor Herrera, sé que no puedo llenar el espacio que dejó. No lo intentaré, pero prometo honrar su memoria asegurándome de que Sofía sepa que es amada, que es vista, que merece felicidad. Hizo una pausa. Y prometo cuidar del imperio que construyó, no dirigiéndolo, ese es el trabajo de Sofía, sino apoyándola mientras continúa su legado con la integridad que usted estableció. Se quedaron allí, los tres unidos por amor y pérdida, pasado y futuro. Cuando finalmente se fueron, Sofía se sintió más ligera de lo que se había sentido en 3 años, como si al obtener la bendición de Alejandro, imaginaria o real, se hubiera dado permiso para vivir verdaderamente otra vez. 1 año después de aquella primera noche en el Mirador, Rafael llevó a Sofía de regreso al mismo restaurante. Se sentaron en las mismas mesas donde habían estado solos, abandonados, rotos. Pero ahora eran diferentes, sanados, no completamente, porque ese tipo de pérdida nunca se sana completamente, pero mejor, más fuertes, juntos. Sofía, comenzó Rafael, su voz nerviosa, este último año ha sido el más difícil y mejor de mi vida. Ella sonrió, tomando su mano. Difícil porque ambos hemos tenido que enfrentar nuestros demonios. Difícil porque el mundo no siempre entiende lo que tenemos. Difícil porque amar a alguien que ha perdido tanto requiere paciencia y comprensión. Hizo una pausa. Pero mejor porque te encontré. Mejor porque me ayudaste a ver que honrar la memoria de mi padre no significa sacrificar mi propia felicidad. Mejor porque cada día contigo me recuerda que la vida, a pesar de todo su dolor, aún merece ser vivida. Rafael se levantó de su silla y se arrodilló frente a ella sacando una pequeña caja. El restaurante entero se quedó en silencio. Sofía Herrera, dijo Rafael, su voz temblando. No puedo prometerte que reemplazaré lo que perdiste. No puedo prometer que nuestro camino será fácil. No puedo ni siquiera prometerte que siempre sabré qué decir cuando el dolor de perder a Alejandro te golpee. Abrió la caja, revelando un anillo simple, pero hermoso. Pero puedo prometerte esto. Puedo prometerte que te amaré con todo lo que tengo. Puedo prometerte que honraré la memoria de Alejandro mientras construimos nuestro propio futuro. Puedo prometerte que nunca, jamás, te veré solo como la millonaria viuda, sino como Sofía, la mujer fuerte, vulnerable, hermosa que encontró el coraje de vivir otra vez. Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Puedo prometerte un amor que no teme a tu pasado, un amor que entiende que llorarás algunos días sin razón. Un amor que te sostiene cuando el aniversario de su muerte llega y el dolor es insoportable. Un amor que celebra que hayas amado tan profundamente que la pérdida casi te destruye. Su propia voz se quebró. Así que te pregunto, Sofía, viuda de Alejandro Herrera, pero más importante, mujer extraordinaria que me salvó de mi propia oscuridad, ¿te casarías conmigo? Sofía no pudo hablar inmediatamente. Las lágrimas eran demasiadas, la emoción demasiado abrumadora. Finalmente, asintió. Sí, susurró. Sí, Rafael, 1000 veces sí. Rafael deslizó el anillo en su dedo. El restaurante estalló en aplausos, pero Sofía apenas los escuchaba. Estaba mirando el anillo en su dedo, al lado del anillo de bodas de Alejandro que todavía llevaba. Rafael siguió su mirada. Lo sé, dijo suavemente, y está bien. Lleva ambos, honra ambos amores. Porque el amor no es cero suma, Sofía. Tu amor por Alejandro no disminuye tu amor por mí. Y mi amor por ti,
Abraza todo lo que eres, incluyendo la parte que siempre amará a tu primer esposo. Sofía lo besó entonces, profundamente, ignorando a todos los demás en el restaurante. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo de una manera diferente a como amé a Alejandro. No menos, no más, solo diferente. Y gracias por entender eso». «Te amo también», respondió Rafael, «y prometo pasar cada día siendo digno de ese amor». La boda fue pequeña, íntima, en el taller de Rafael, transformado con luces y flores. Amigos de ambos mundos, mecánicos y ejecutivos, familias y colegas. Carmen, la madre de Rafael, lloró de alegría. Las amigas de Sofía, Laura y Carmen, que habían organizado aquella fatídica cita a ciegas, lloraron también. Cuando llegó el momento de los votos, Sofía habló primero. «Rafael, cuando te conocí hace un año, estaba muerta en vida. Existía, pero no vivía. Funcionaba, pero no sentía. Y en una noche de abandono compartido, me mostraste que era posible sentir otra vez». Su voz se quebró, pero continuó. «No viniste a rescatarme. Viniste a recordarme que yo podía rescatarme a mí misma. No trataste de reemplazar a Alejandro. En cambio, me mostraste que el corazón humano tiene capacidad infinita para el amor». Miró hacia el cielo. «Alejandro, donde quiera que estés, gracias por amarme lo suficiente como para querer que yo fuera feliz. Y Rafael, gracias por tener el coraje de amar a una mujer rota y ayudarla a reconstruirse». Rafael, con lágrimas corriendo por su rostro, habló entonces. «Sofía, me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad, que admitir dolor no es fracaso, que el amor verdadero no teme al pasado sino que lo abraza». Hizo una pausa. «Prometo honrar la memoria de Alejandro, siendo el mejor hombre que puedo ser para ti. Prometo entender en los días difíciles, cuando el dolor de su pérdida te golpee. Prometo celebrar tu pasado mientras construimos nuestro futuro». Su voz se fortaleció. «Y prometo amarte, Sofía Herrera, no a pesar de tu dolor, sino incluyéndolo, porque ese dolor es parte de lo que te hace tú. Y tú, con todas tus cicatrices y toda tu fuerza, eres la mujer que amo». Se besaron entonces, sellando sus votos, y el taller estalló en aplausos. La recepción fue una mezcla hermosa de mundos. Champán de alta gama junto a cerveza local. Catering elegante junto a tapas caseras que Carmen había insistido en preparar. Música clásica seguida de flamenco. Era caos, era perfecto, era exactamente ellos. Tarde en la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Sofía y Rafael se escaparon al pequeño espacio de descanso del taller. Se sentaron juntos en el viejo sofá, exhaustos pero felices. «Lo logramos», dijo Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de Rafael. «Lo logramos», repitió Rafael, besando su cabeza. Se quedaron en silencio por un momento. «¿Sabes?», dijo Sofía finalmente, «si alguien me hubiera dicho hace un año que me casaría con un mecánico en su taller, que llevaría 2 anillos de bodas, que encontraría felicidad otra vez después de perder a Alejandro, habría pensado que estaban locos». «¿Y ahora?», preguntó Rafael. «Ahora», respondió Sofía, «creo en milagros, creo en segundas oportunidades. Creo que el amor puede existir incluso en la sombra de la pérdida». Miró sus 2 anillos. «Alejandro me enseñó a amar sin miedo, y tú me enseñaste a vivir sin miedo después de la pérdida». Rafael apretó su mano. «Y tú me enseñaste que el valor real no está en nunca caer, sino en levantarse después de caer». Los años siguientes fueron de crecimiento y sanación continua. El negocio de Rafael floreció, expandiéndose a 2 ubicaciones adicionales. Sofía transformó Herrera Tech en un líder de responsabilidad corporativa, estableciendo fundaciones para apoyar pequeños negocios y familias afectadas por desarrollo urbano.
tuvieron hijos. 2. Una niña que llamaron Alejandra, en honor al primer amor de Sofía, y un niño que llamaron Antonio, en honor al padre de Rafael, y criaron a esos niños con historias de Alejandro, el brillante inventor que construyó un imperio desde un garaje. Historias de Antonio, el mecánico dedicado que enseñó el valor del trabajo honesto. Los niños crecieron entendiendo que el amor no es limitado, que puedes honrar el pasado mientras construyes el futuro, que la pérdida es parte de la vida, pero no tiene que definir toda tu vida. Cada año, en el aniversario de la muerte de Alejandro, Sofía visitaba su tumba, a veces sola, a veces con Rafael y los niños, y cada año le agradecía por el tiempo que tuvieron, por el amor que compartieron, por haberla amado lo suficiente como para querer que ella fuera feliz, incluso sin él. Y cada año, en el aniversario de aquella primera noche en el mirador, Sofía y Rafael regresaban al restaurante. Se sentaban en las mismas mesas donde habían sido abandonados, y brindaban por las citas que nunca llegaron, decía Rafael. Por los planes que el universo tenía, respondía Sofía. Por encontrarnos cuando más lo necesitábamos, decían juntos. La historia de Sofía y Rafael se convirtió en leyenda en Madrid, no porque fuera un cuento de hadas perfecto, porque no lo fue. Fue complicado, doloroso, lleno de desafíos, pero fue real. Y se convirtió en leyenda porque demostraba algo que muchos habían olvidado: que el amor después de la pérdida es posible, que honrar el pasado y abrazar el futuro no son mutuamente excluyentes, que el corazón humano, por muy roto que esté, tiene una capacidad infinita para sanar y amar otra vez. Años después, cuando les preguntaban el secreto de su matrimonio, siempre daban la misma respuesta. No tratamos de ser algo que no somos, decía Sofía. Aceptamos nuestro pasado, con todo su dolor y su belleza, y construimos nuestro futuro sobre honestidad, respeto y comprensión de que el amor verdadero abraza todas las partes de ti, incluso las rotas. Y en ese abrazo de la totalidad, en esa aceptación de que ambos llegaban con cicatrices y historias, encontraron algo raro y precioso. Encontraron paz, encontraron amor, encontraron hogar, y descubrieron que a veces las mejores historias no comienzan con un final feliz. Comienzan con dos personas rotas, abandonadas en mesas vecinas, que encuentran el coraje de mirar más allá de su propio dolor y ver la humanidad en otro. Que a veces la persona que necesitas no es la que te rescata, sino la que te recuerda que tienes la fuerza para rescatarte a ti misma. Que a veces el amor más profundo no es el que nunca conoce el dolor, sino el que elige existir a pesar del dolor, alrededor del dolor, honrando el dolor mientras se niega a ser definido solo por él. Y que al final, la ley del amor incondicional no es olvidar lo que perdimos, es recordar lo que tuvimos, es honrar a quienes amamos que ya no están. Y es tener el coraje de amar otra vez, no porque el primer amor no fuera suficiente, sino porque fue tan profundo, que nos enseñó que el amor vale cada lágrima, cada dolor, cada momento de vulnerabilidad. Porque al final, vivir es arriesgar, y amar es el mayor riesgo de todos. Sofía y Rafael lo probaron, una cita abandonada a la vez, un día de sanación a la vez, un acto de valentía a la vez, hasta que el dolor dejó de ser todo lo que eran, y se convirtieron simplemente en Sofía y Rafael. Una viuda que encontró vida otra vez, un mecánico que encontró esperanza, dos personas rotas que se ayudaron mutuamente a sanar. Y en esa sanación, en esa elección diaria de seguir adelante mientras honraban el pasado, encontraron algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Encontraron amor verdadero. No el primer amor de Sofía, porque ese pertenecía a Alejandro,
sino un nuevo amor, diferente pero no menor, construido sobre la comprensión de que el corazón puede sostener múltiples verdades, que puedes amar profundamente a quien perdiste, y aún así elegir vivir y amar y encontrar alegría otra vez, porque esa es la mayor forma de honrar a quienes perdimos, no muriendo con ellos, sino viviendo por ellos, llevando su memoria mientras construyes nuevos recuerdos, sosteniendo su amor mientras abres espacio para nuevo amor, y nunca, jamás, sintiendo culpa por elegir la vida sobre la existencia. Porque al final, como Alejandro le había dicho a Sofía 1000 veces cuando estaba vivo, la vida es demasiado corta para no vivirla completamente. Y Sofía, con Rafael a su lado, finalmente entendió lo que eso significaba.